¿Se me escucha bien, no? Sí. Sí, se escucha. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es, vamos a ver algo de matemática, la propiedad del logaritmo, ¿sí? Nos va a servir esa propiedad matemática del logaritmo. No sé si ustedes en matemática vieron logaritmo, seguro este año, si no lo vieron ahora, lo van a ver este año, ¿sí? Nos va a permitir calcular atenuaciones y amplificaciones y darle una unidad a esa amplificación o a esa atenuación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a compartir por pantalla. Ustedes me dicen, les preparé un PowerPoint. Si se ve. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Bien, vamos a ver lo que es el logaritmo, ¿sí? Cómo se despeja, cómo se calcula un logaritmo y algunas propiedades del logaritmo, ¿sí? Bien, hay alguien que entró recién, no sé quién puede ser, a ver quién es. Ávalo. Bien, vamos a ponerle a Ávalo presente. Genial. Bien. Vamos a la definición de lo que es un logaritmo. El logaritmo de un número en una base determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Dicho de otra forma, vamos a suponer que tenemos el logaritmo en base b, ¿sí? B es la base del logaritmo, el argumento a igual a un número c, o sea, el logaritmo, el resultado, si solo si la base de ese logaritmo elevado al logaritmo, ¿sí? Como exponente, es igual al argumento. Esa es la definición del logaritmo. Entonces, cada vez que yo calculo un logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto va a dar? ¿Qué les parece a ustedes? Logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto va a dar? O sea, a 10 tengo que elevar a qué valor para que me dé 100. A la base A 10, 10. ¿a qué? No. O sea, 10 por 10 es 100. No entiendo lo que decís. ¿Cuántas veces multiplicaste 10? 2. Dijiste 10 por 10 es 100, Marco. ¿Cuántas veces multiplicaste? Entonces sé cuánto vale. Ahora sí. O sea que C es igual a 2, ¿sí? C es igual a 2. ¿Quién es Pati? Bien, vamos a poner Pati. N es igual a 2 en este caso, quiere decir que 10 al cuadrado da 100, ¿sí? Entonces, si yo hago el logaritmo en base 10 de 100, eso es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la base, que es 10 elevado a lo que me da el logaritmo, que en este caso es 2, me va a dar el argumento que es 100. Bien, esa es la definición del logaritmo. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Dónde sale el logaritmo en base 10 de 100 y me da 2? Porque la base 10 elevado al cuadrado me da 100, ¿eh? Que es este valor o este número. Bien, continuamos. Seguimos con el cálculo del logaritmo. Dicho de otra forma, es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el argumento. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá, logaritmo en base 4 de 16 es igual a x. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que el argumento me dé 16? Y bueno, x tiene que valer 2. ¿Por qué? Y muy sencillo, porque la base del logaritmo, que es 4, elevado o exponente a la 2, que es el resultado del logaritmo, me va a dar el argumento que vale 16.
Bien, me están llamando, me parece que Vergara. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, uy, Dios. Vamos hoy complicado, ¿eh? Eh, Entonces, vamos al logaritmo en base 2 de 32. ¿Sí? Si vamos al logaritmo en base 2 de 32, ¿sí? ¿Cuánto me tiene que dar? Y tiene que ser 5. ¿Por qué? Porque 2, que es la base, elevado a x, que es el resultado del logaritmo, me va a dar el argumento que es 32. ¿Se entiende cómo se calcula un logaritmo? Lo mismo si hago logaritmo en base 3 de 27. ¿Cuánto me tiene que dar x? Y bueno, la base del logaritmo 3 elevado acá, ¿a qué valor o a qué número me da 27? Y bueno, x tiene que valer 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 elevado al cubo da 27. ¿Hasta acá alguna duda de cómo se calcula un logaritmo y aplicar la definición? Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, seguimos. Si ustedes ven que yo voy muy rápido, por favor, me paran. Bien, eso era la definición del logaritmo. Pero a su vez el logaritmo tiene propiedades. Por ejemplo, hay una propiedad que dice logaritmo de la base. ¿Qué significa? Y que el logaritmo en base A del mismo número A, o sea, acá coincide la base con el argumento, siempre va a dar igual a 1. Siempre nos da igual a 1. Tenemos un ejemplo acá visto. Logaritmo en base 12 de 12, si yo lo hago con la calculadora, me va a dar 1. Acá hay otro ejemplo. En vez de poner la base, una constante, voy a poner una ecuación, 2x más 5. Entonces, si yo saco el logaritmo de 2x más 5 de un argumento 2x más 5, también me va a dar 1. Entonces, el logaritmo de la base me dice que si coincide el argumento con la base, el resultado de ese logaritmo siempre me va a dar 1. ¿Se entiende? Bien. Hay otra propiedad que dice que el logaritmo de la unidad, es decir, logaritmo en base a de 1, siempre va a dar 0. Un ejemplo de ello podemos citar, logaritmo en base 5 de 1 me va a dar 0. Si yo hago con la calculadora logaritmo en base 5 de 1, siempre me va a dar 0. O lo mismo decir, logaritmo en base 10 de 1, siempre que el argumento valga 1, por más que la base sea 5, 10, 2, 4, 8, el resultado siempre va a 0. Bien, Lautaro y Sandoval. Bien, ¿alguna duda? Entonces, volvemos a lo mismo. Logaritmo de la base, ¿sí? Logaritmo en base a de A siempre me va a dar 1. Entonces, como conclusión podemos decir que la base del logaritmo tiene igual valor que el argumento del logaritmo, siempre da 1. Y acá vimos el ejemplo. Otra propiedad es el logaritmo de la unidad, logaritmo en base a de 1. Si el argumento siempre vale 1, no importa qué valor tenga la base A del logaritmo, siempre ese resultado va a ser 0. ¿Sí? Bien. Seguimos con las propiedades del logaritmo. Bien, ahora tenemos un logaritmo del producto. Si yo tengo logaritmo en base A de B por C, ¿sí? O sea, un producto como argumento dentro del logaritmo, eso es igual al logaritmo en base A de B más el logaritmo en base A de C, es decir, a la suma de los logaritmos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Se distribuye la base del logaritmo y se suma. Es decir, logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de C es igual al logaritmo en base A de B por C. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 8 de 2 más el logaritmo en base 8 de 4, fíjense que acá las bases coinciden de los dos logaritmos, es igual al logaritmo en base 8 de 2 por 4. Y 2 por 4 me da 8, o sea que si yo hago logaritmo en base 8 de 8, fíjense que acá uso el logaritmo, ¿sí?, de la unidad,
cuando la base coincide con el argumento, eso siempre me va a dar 1. Acá hay otro ejemplo abajo, logaritmo en base 10, en este caso fíjense que la base no está como 10, pero por defecto siempre cuando pongamos logaritmo de un argumento, siempre va a ser base 10. Entonces, esto es logaritmo en base 10 de 5, más logaritmo en base 10 de 10, más logaritmo en base 10 de 2, siempre va a ser igual al logaritmo en base 10 de, paréntesis, 5 por 10 por 2. Es decir, logaritmo en base 10 de 100. ¿Y cuánto valía el logaritmo en base 10 de 100? O sea, a 10 lo tengo que elevar a un número que me dé 100. Y ese número es 2, porque 10 al cuadrado me da 100. Bien, entonces, vimos el logaritmo del producto, así como hay un logaritmo del producto, también tenemos un logaritmo del cociente. En este caso, fíjense que para el producto, ¿qué hacíamos? Distribuíamos los logaritmos y sumábamos. Para el cociente distribuimos los logaritmos y restamos, ¿sí? Entonces, logaritmo en base A de B menos logaritmo en base A de C es igual a logaritmo en base A de B dividido C. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 21 menos logaritmo en base 3 de 7, lo que tengo que hacer es agrupar todo en un solo logaritmo, que va a estar la base 3, de 21 dividido 7. 21 dividido 7 me da 3, y como logaritmo en base 3 de 3, acá coincide también la base con el argumento iguales, ese logaritmo, ¿sí? Logaritmo en base 6 de 24 menos logaritmo en base 6 de 15 es igual, esto que dice 3 acá tendría que ser logaritmo en base 6, está mal acá, ¿sí? Logaritmo en base 6 de 24 dividido 15, ¿sí? 24 dividido 15 me da 8 quintos, es decir, que eso me va a dar, como resultado final, tendría que sacar con la calculadora logaritmo en base 6 de 8 quintos. Bien, ¿alguna duda de las propiedades del logaritmo del producto o del cociente, lo que tengo que hacer? Acuérdense, cuando es producto, distribuir los logaritmos como suma. Cuando es cociente, distribuir los logaritmos como resta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. También es importante esta propiedad porque la vamos a usar cuando tengamos que calcular o una tensión de entrada o una tensión de salida, o potencia de entrada, potencia de salida, o corriente de entrada o corriente de salida, dependiendo qué parámetro entra y sale de una etapa, ¿sí? Calcular cómo se despeja. Entonces, cuando yo tengo logaritmo de una potencia, logaritmo en base A de B elevado a la n, o sea, el argumento solamente está elevado a un número n, ¿qué se hace con ese exponente n? Se lo pasa adelante multiplicando a todo el logaritmo. Es decir, que vamos a suponer, logaritmo en base 10 de 12 elevado al cuadrado, acá solamente está elevado al cuadrado el número 12, eso es igual, este 2 que estaba como exponente pasa a multiplicar adelante del logaritmo, entonces me va a quedar igual a 2 por el logaritmo en base 10 del argumento 12. ¿Se entiende? Bien, entonces cada vez que tengo una potencia elevado al argumento de ese logaritmo, ¿sí? Esa potencia va a pasar adelante del logaritmo multiplicando. ¿Llegó alguien más? Porque veo que, a ver, hay gente, Coronel y Vinciulo. Bueno. Entonces, volviendo otra vez a lo de la propiedad de potencia, ¿sí? Retomando, dijimos que cuando tengo el argumento del logaritmo está elevado a un número n, ¿sí? Esa potencia o número n siempre pasa adelante a multiplicar a todo el logaritmo. Esa es la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora tenemos el logaritmo de cambio de base. Esto se produce cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que calcular, y lo vamos a hacer más adelante, cuando veamos distorsión por retardo y ancho de banda limitado, que algo vimos en la clase pasada, pero cuando veamos la parte práctica, ejercicios, ¿sí? Acuérdense que yo tenía como, yo trabajo con una señal digital,
La base del logaritmo siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque los valores digitales siempre van a ser el 0 lógico o el 1 lógico. Entonces, si tengo en informática o en teleinformática señales digitales, la base del logaritmo va a ser 2. Cuando tengo señales analógicas, la base del logaritmo va a ser 10. Es decir, voy a estar calculando atenuaciones o amplificaciones. Entonces, como la calculadora científica, pero las que no son programables, porque hay científicas que son programables y científicas que no son programables. ¿Sí? Si yo tengo una calculadora científica no programable, solamente puedo sacar el logaritmo en base 10 del argumento, de un número. Pero si estamos viendo la parte de señales digitales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver una propiedad o un teorema que es de Nyquist o de Shannon, ¿sí? Después vamos a ver de qué se trata Nyquist o Shannon. No lo puedo sacar directamente con la calculadora, porque la teclita que dice log de mi calculadora es en base 10, no es en base 2. Entonces tengo que hacer un cambio de base del logaritmo. Entonces, para el cambio de base, se deben separar en un cociente o división del logaritmo, considerando que el argumento inicial, o sea, b, el argumento b, queda como argumento del numerador, ¿sí? Y la base inicial como argumento del denominador. Además, la base debe ser una potencia común del argumento y de la base. Vamos a un ejemplo. Fíjense, si yo quiero sacar el logaritmo en base 2 de 100, la base es 2 y el argumento es 100, yo lo que tengo que hacer para poder calcularlo con mi calculadora que es científica pero que no es programable, tendré que poner log en base 10 de 100 dividido logaritmo en base 10 de la anterior base. ¿Cuánto valía la anterior base? 2. Entonces acá este 2 me representa a la base del logaritmo que yo quería calcular. Entonces ese resultado me va a dar, logaritmo en base 2 de 100, me va a dar 6,643. ¿Qué significa? Que 2 elevado a la 6,643, eso me va a dar 100, ¿se entiende? Entonces, cada vez que tengamos logaritmo en base 2 y queramos saber qué valor tiene, qué número tiene ese logaritmo, lo que vamos a tener que hacer con la calculadora es un cambio de base. Entonces, lo que hacemos es sacar el logaritmo en base 10 del argumento que tenía anteriormente, que vale 100, en este caso dividido logaritmo en base 10 de la anterior base, que en este caso vale 2. ¿Se entiende esto? Bien. Bien, y ahora vamos a aplicar todas las propiedades que vimos, ¿sí? Para calcular las etapas, las amplificaciones o atenuaciones. Entonces, debido a que tanto la atenuación como la amplificación de etapas nos da un resultado adimensional, ¿sí? En un principio nos va a dar un resultado adimensional, es decir, sin unidad, eso significa adimensional. Para darle una unidad a dichos parámetros, deberemos aplicar lo que llamamos la definición y propiedades del logaritmo para su resolución. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una etapa como muestra la figura, ¿sí? Tenemos una etapa, ¿sí? Que en este caso, fíjense, entran 5 volt, tengo una tensión de entrada y una tensión de salida, entran 5 volt y salen 2 volt. ¿Esa etapa qué va a ser? ¿Amplificar o atenuar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es esa etapa? ¿Está amplificando o está atenuando la etapa? ¿Qué les parece? Atenuando. Está atenuando. ¿Por qué? Porque la salida es menor a la entrada. Entonces, en ese caso, yo voy a tener una atenuación. Si yo tengo el caso al revés, suponemos que entran 2 volt y salen 5, ahí no está atenuando, ahí ¿qué está haciendo la etapa? En el caso contrario, ¿qué está haciendo la etapa? En vez de atenuar, ¿qué va a hacer? ¿Qué les parece que va a hacer? ¿Qué dice acá arriba? ¿Qué dice ahí? Amplificar. Amplificar.
O sea que cuando la salida es mayor a la entrada, amplifica. Cuando la salida es menor a la entrada, atenúa. ¿Se entiende la etapa? Entonces, en las comunicaciones es muy común esto, o en los cables, que haya amplificación o atenuación. Entonces, todo depende cómo yo tenga la entrada con respecto a la salida, esa etapa va a amplificar o va a atenuar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, como la entrada es mayor, a la salida, esta etapa atenúa. Por eso puse AT. Si hubiese amplificado, hubiese puesto AMP, ¿no es cierto?, de amplificación. Bien. Entonces, ¿por qué dijimos que es dimensional o sin unidad? Porque la atenuación o la amplificación siempre se calcula como una relación de tensión de salida sobre tensión de entrada. Entonces, en un principio yo tengo 2 volt, que es la salida, dividido 5 volt. ¿Qué debo hacer con las unidades de voltaje? Me desaparecen. ¿Y desaparecer qué hice con las unidades de voltaje? ¿Cómo decíamos en matemática? Simplifico, ¿sí? Las tacho, porque volt sobre volt, ¿sí?, se simplifica y no me queda unidad. Entonces, ese resultado es adimensional. 2 dividido 5 me da 0,4. Fíjense que no tiene unidad la atenuación. Entonces, no tiene unidad, ¿por qué? Porque la saqué en función de tensión, de corriente o de potencia. Lo mismo pasa si tengo potencia acá, si acá entran 5 watts y acá salen 2 watts, hago 2 watts dividido 5 watts, también me va a dar sin unidad, me va a dar 0,4 pero sin unidad. Y lo mismo pasa si tengo corriente. Si entran 5 amperes y salen 2 amperes en la etapa, está atenuando. Si yo hago 2 amperes sobre 5 amperes, se simplifican las unidades de amper y también me va a dar 0,4, o sea, me va a dar un valor, ¿sí? Algo importante a destacar es que siempre que tenga atenuación, fíjense que el valor del cociente de la relación entre salida sobre entrada siempre me va a dar menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que 0,4 es un valor menor a 1. Si tengo amplificación, este valor adimensional siempre me va a dar mayor a 1. ¿Se entiende? Bien. Pero si yo quiero calcular ahora esa atenuación, ¿sí?, con una unidad, la unidad es el decibel, ¿sí? Entonces ahí tengo que aplicar la propiedad del logaritmo. Entonces, si aplicamos la propiedad del logaritmo, tenemos, como es tensión, ¿se acuerdan que yo les había aplicado en la clase anterior? Que cuando teníamos tensión, la amplificación o la atenuación es 20 por el logaritmo en base 10 de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, ¿sí? Eso correspondía cuando teníamos voltaje y cuando teníamos corriente. ¿Qué pasaba cuando teníamos potencia de entrada y potencia de salida? Este valor, ¿algunos se acuerdan? Que lo vimos así por arriba. ¿Algunos se acuerdan? En lugar de 20, ¿qué poníamos acá en la ecuación? Cuando es potencia. ¿Nadie se acuerda? Bueno, poníamos el valor de 10, ¿sí? Entonces, para potencia, si tuviéramos 5 watts y 2 watts de salida, en lugar de quedar la ecuación en 20 por el logaritmo en base 10 de la salida sobre la entrada, esa ecuación nos va a quedar 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces, para potencia, la constante que está multiplicando delante del logaritmo va a ser 10. Para tensión o corriente, en este caso tenemos tensión, porque si hubiésemos tenido corriente de entrada y salida, la atenuación y la amplificación, la ecuación siempre me va a quedar como 20 por el logaritmo en base 10 de la salida sobre la entrada. Bien, entonces, como tengo tensión, utilizo 20, adelante, reemplazando valores. ¿Cuánto vale la salida? 2 volt. ¿Cuánto vale la entrada? 5. Entonces tengo que sacar el logaritmo en base 10 de 2 dividido 5, que me da, ese resultado me da menos 0,379. O sea que el logaritmo en base 10, hallado con calculadora, de 2 volt dividido 5 volt, me da como resultado menos un valor negativo, 0,379. Entonces, ¿por qué me da este menos? Y me da este menos siempre cuando tengo en el numerador de un logaritmo
menor, un valor menor que el denominador, ¿sí? Entonces, como acá el número activo. Si pasa lo contrario, supongamos que tenemos 5 volt como tensión de salida y 2 volt como tensión de entrada, ese resultado me va a dar mayor a 1, en este caso me da menor a 1, pero si lo tengo al revés, me va a dar mayor a 1 y siempre me va a dar, en vez de negativo, positivo el resultado. Bien, calculé el logaritmo con la calculadora en base 10 de 2 volts sobre 5 volts. Las unidades se simplifican acá también, porque tengo volt sobre volt. Y eso me da un valor de menos 0,379, que multiplicado por 20 me da una atenuación. Fíjense que la atenuación siempre tiene que aparecer decibeles como negativos, de menos 7,96 decibeles. Entonces, estos 0,4 de atenuación adimensional sin unidad representan menos 7,96 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, y ahí calculé en forma dimensional la atenuación y poniéndole una unidad en decibeles aplicando la ecuación de tensión y usando la propiedad del logaritmo. ¿Sí? Si en vez de atenuación tuviera amplificación, el cálculo es lo mismo. Siempre es 20 por el logaritmo en base 10, en este caso de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Pero este valor no me hubiese dado 0,4. ¿Estamos de acuerdo? Me hubiese dado 5 dividido 2, 2,5. Por lo tanto, acá me hubiese dado positivo este resultado, que multiplicado por 20 me hubiese dado en decibeles positivos. Entonces, la amplificación siempre son decibeles positivos y la atenuación siempre me van a quedar decibeles negativos. ¿Dudas hasta acá de cómo calculé la etapa, la atenuación, en forma dimensional y con la ecuación? No, ninguna. Chicos, ¿me escuchan? Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, bien. Ahora, vamos al mismo caso, vamos a suponer, ¿se acuerdan que nos había dado menos 7,96, ¿no es cierto? El resultado en decibeles era menos 7,96. Ahora vamos a suponer que tengo la misma tapa con una tensión de entrada de 5 volts y ya la atenuación la tengo en decibeles. 96 significa que la salida va a ser menor a la entrada, va a haber atenuación, y quiero calcular la tensión de salida. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, acá no voy a poder calcular, digamos, la tensión dimensional porque no tengo como dar la tensión de salida. Es decir, que lo primero que tengo que sacar es la tensión de salida, aplicando la ecuación de atenuación para tensión, y una vez que saqué la tensión de salida, puedo después sacar esos menos 7,96. Bueno, aplico la misma ecuación que apliqué antes, ¿sí? Reemplazo a la atenuación, fíjense que le sigo poniendo el signo menos 7,96 decibeles es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de lo que no conozco, que es la tensión de salida, sobre los 5 volts. Lo primero que tengo que despejar acá es este 20 que está multiplicando a todo el logaritmo, va a pasar a dividir a estos 7,96 decibeles, entonces hago menos 7,96 dividido 20, que da igual al logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre los 5 volts que tengo a la entrada. ¿Sí? Menos 7,96 sobre 20 es menos 0,398 y vuelvo a igualarlo al logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre los 5 volts a la entrada. ¿Sí? Ahora acá aplico la definición del logaritmo. ¿Se acuerdan que esto era el número C? Esta es la base B y este es el argumento A. Entonces, ¿qué me decía la definición del logaritmo? Que el logaritmo en base 10 de todo esto, en este caso le voy a poner A, es igual a la base del logaritmo, por eso está el 10 acá, elevado a lo que tengo del otro lado del logaritmo, del igual. O sea, esto era C, entonces 10 elevado a la menos 0,398, y fíjense qué pasó a este lado del logaritmo. Solamente me quedó el cociente
y lo que dice el logaritmo en base 10 desapareció. ¿Por qué? Porque hice del otro lado 10 elevado o exponente a la menos 0,398. Entonces, cada vez que hago ese pasaje de la base elevado a lo que tengo en este lado, esta constante que tengo del otro lado, del lado de BS sobre 5 volt, fíjense que desapareció lo que se llama logaritmo en base 10. Entonces, sacando cuánto con la calculadora, cómo me queda 10 elevado a la menos 0,398, eso me da un valor de 0,399, lo igualo a la tensión de salida que tengo que despejar sobre los 5 volt. Ahora, ¿cómo despejo la tensión de salida acá? Los 5 volt, ¿cómo pasan del otro lado? Si acá está dividiendo. Multiplicando. Muy bien, multiplicando. ¿Sí? Entonces, 5 volt por 0,399 me va a dar la tensión de salida. Quiere decir que la tensión de salida, haciendo esa cuenta, me va a dar aproximadamente 2, que era lo que tenía antes, o sea, 1,995 volt. ¿Se entiende? Bien. Es así como se despeja dentro del argumento la tensión de salida cuando no la conozco. Entonces, ¿qué tengo que tener de dato? Bueno, para sacar la tensión de salida tengo que tener de dato dentro del logaritmo la tensión de entrada y cuántos decibeles me representa la etapa, tanto la atenuación como la amplificación. Entonces ahí sí puedo calcular la salida. ¿Por qué no me da 2 volt exacto acá? Y bueno, es muy sencillo, porque acá, cuando hice 796 dividido 20, solamente usé 3 decimales después de la coma. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiese usado más decimales, este valor de tensión de salida me hubiese dado 2 volt. Pero me da aproximadamente igual, 1,995. Bien, ¿alguna duda de cómo se calcula la tensión de salida en función a los parámetros de entrada y de atenuación? ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, quedó claro. Si tuviera potencia, es lo mismo, nada más que acá, en vez de BS, tendría que poner potencia de salida sobre potencia de entrada, y en lugar de 20, como dijo el compañero, tendría que poner el valor de 10 acá adelante, ¿no? Pero la forma de despejar la tensión de salida es exactamente igual. Bien, ¿alguna duda? Consulta no. Bueno, entonces tenemos como ejercicio, ¿sí? Que esto lo van a hacer, ustedes saben que ya la semana que viene empieza de nuevo las clases presenciales. No sé a qué burbuja le tocará, si le tocará la burbuja impar, o sea, la burbuja 3 o a la burbuja 4. No sé si le habrán avisado ya los preceptores. Pero bueno, este es el ejercicio que les voy a dar, que los voy a dejar para que ustedes hagan en su casa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos una etapa, ojo que acá tengo potencia, ya no tengo tensión, ¿sí? Tenemos una potencia de salida de 3 watts y una amplificación de 10 decibeles. Tenemos que calcular como primera medida la tensión de entrada, ¿sí? Aplicando la ecuación del logaritmo de la amplificación para potencia, y después calcular como inciso B la amplificación adimensional. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Sí? Lo que tendré que hacer, ¿sí? Es, vamos a ir, insertar ecuación, ¿sí? Entonces, voy a poner amplificación igual, la ecuación dijimos para la potencia era 10 por el logaritmo en base 10. Acá le vamos a poner un paréntesis, un corchete, no, un paréntesis, un corchete, digo bien, y acá es un cociente. Fíjense cómo voy haciendo la ecuación del logaritmo, aplicando el Word, ¿no? Como voy haciendo una ecuación de
La tensión de salida, perdón, la potencia de salida, que es 3 watts, dividido lo que no conozco, acá no es BI, perdón, acá es potencia, ¿sí? Sobre P sub I, ¿sí? Es lo que no conozco. Vamos a ponerlo la P con mayúscula. Bien. Esa es la ecuación que yo tengo que hacer, eso se lo dejo para ustedes. Ojo que ahora no tenemos que despejar la salida, sino ahora la entrada, ¿sí? Entonces van a hacer el ejercicio para despejar de acá la potencia de entrada, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que calcular. ¿Esto cuánto va a valer? Y la amplificación dijimos que iba a valer 10 decibeles, entonces acá voy a poner 10 decibeles, es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 3 watts sobre lo que no conozco. Bueno, de ahí van a tener que despejar la potencia de entrada. Eso se lo dejo para hacer ustedes en su casa. Y una vez que saqué la potencia de entrada, ¿sí? Yo tendré que hacer esto para el inciso A. Para el inciso B, vamos a insertar ecuación nuevamente. No, espere, que no sé qué dice acá. Vamos a insertar ecuación. Bueno, me lo pone acá arriba, no quiero que lo ponga acá. Ahora sí, a ver, vamos a insertar ecuación. Ahí está. El inciso B, ¿qué tendré que hacer? Y tendré que poner amplificación igual. Y ahora tendré que hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se sacaba la amplificación en forma dimensional? Y tendré que hacer un cociente entre los 3 watts que conozco, ¿sí? Dividido la potencia de entrada que saqué en el inciso anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una vez que saqué la potencia de entrada acá, despejé de esta ecuación, ¿sí? La reemplazo acá abajo en esta ecuación y ahí saco en forma dimensional cuántos decibeles me representan, perdón, en forma dimensional, sí, qué valor de amplificación me representan 10 decibeles sin unidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta o duda para hacer? De lo que haya explicado que no hayan entendido. No, profe. ¿Quedó claro todo? ¿Esto se entendió la definición del logaritmo? Sí, ¿Cómo se entendió. ¿Mm? ¿O cómo se calcula el logaritmo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces si no hay más dudas, Y yo, sí. ¿ese PowerPoint lo vas a subir? Voy a subir la grabación de esta clase y el año pasado hice otro video que lo está en mi canal de YouTube, ¿sí? Que está mejor explicadito todo. Les voy a subir el video que hice el año pasado. Lo hice escribiendo unas hojas con letra clara, ¿sí? Explicando paso a paso esto que expliqué último de cómo despejar la tensión de salida o la tensión de entrada para potencia o para tensión, ¿sí? Y aparte les voy a dar un PDF para que lean. También está lo mismo que está explicado en los videos, tanto en la clase de hoy como la del año pasado, ¿sí? Pero en PDF, lo tienen, digamos, en texto, en papel, ¿sí? Así que no se hagan problema. Así que para el jueves, no sé cuándo comenzaremos, si el martes, ustedes saben que nosotros tenemos clase el martes, 1 hora, los jueves 2 horas y el viernes 1 hora. Según la burbuja que corresponda, ¿sí? La burbuja que le toca el jueves que viene ir, o sea, la semana que viene ir a la escuela o al colegio, tiene que tener hecho el ejercicio este. ¿Estamos de acuerdo? Y los que no van la semana que viene a clase presencial,
Igual hagan el ejercicio para la otra semana. ¿Se entiende? Entonces, la burbuja que no tenga que ir la semana que viene, para dentro de 2 semanas tienen que tener calculado también este ejercicio y lo van a presentar en clase presencial, a ver cómo lo hicieron y consultar dudas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, entonces, Estoy de acuerdo. buenísimo. Entonces, ¿alguna duda, consulta que quieran hacer? No. No. Bueno, antes de que se vayan, por favor, voy a pasar lista de los que no están. A ver, Batres, ¿está? No. Justo Maidana. Sí, acá, profe. Bueno. Lobos, Alejo. No está. Sandoval Martín. Acá. Bien, Sandoval está. Vera Franco. No está. Santino está, Vinciulo y Estefano está. Bien. Vamos a la otra burbuja. Alegre. No está Joel. Bien. Profe, a mí no me González nombraste. Coronel. ¿Está González Coronel? ¿No? Ahí puso que está presente. en Ah, el chat. buenísimo. Díganme ustedes porque estoy bien. Si alguien escribe, por favor, en el chat, por favor, díganme que está presente, ¿sí? Gutiérrez. ¿No está? Cheufo. Tampoco está. López, Leonela. ¿No está tampoco? Bueno. Ulloa, Conejeros, Denise. ¿No? ¿Y Vergara, Baltasar? ¿Tampoco Puso estaba? presente. Sí, Ah, sí, está, puso Vergara, presente. Vergara está, bien. O sea que faltaron Lobos, Batres, Vera, Gutiérrez, Cheufo, López y Ulloa Conejeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, listo. Ahora sí se pueden retirar. Los dejo. Listo, profe. Cualquier Chao. consulta o duda, por favor, me consultan por mail o en el Classroom, ¿sí? Dale, dale. Listo. Bueno. Hagan el ejercicio que les dejé. Chao, Abrazo. profe. Nos vemos la Nos semana que vemos viene en la burbuja la que otra les semana, ¿no? corresponde. Chao, chao. Dale. Chao.